Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas de regreso. Qué bueno que se hayan quedado para esta última sesión de hoy. Quiero agradecerles por venir a hacer acto de presencia. Yo sé que no es fácil entre semana, pero gracias a Dios están aquí. Ahora vamos a estudiar la lección titulada Notas sobre Apocalipsis 4. Se encuentra en la página 21 de su manual. Quiero preguntar, ¿cuántos tienen el manual? Levanten el manual si lo tienen. Levanten el manual. Bueno, qué bueno, tenemos varios que lo tienen. Los que no lo tienen, hermanos y hermanas, hagan el sacrificio. Pasen, digamos, unos 5 sábados en la noche sin comer pizza. Y se compran el manual, que la comida del manual es mucho mejor para la salud. Bueno, oramos y entramos a nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en un mundo de confusión, nosotros, tus hijos, podemos tener plena seguridad, porque sabemos para dónde conduce todo. Tú estás sentado en el trono del universo. No se te escapa nada de la mirada. Todo lo tienes bajo tu control. Entregamos nuestras vidas en tus manos para que tú también dirijas nuestras vidas. Pedimos que nos bendigas en nuestro estudio, nuestro último estudio de este día. Te lo imploramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le mencioné, la página 21 de nuestro manual será nuestro estudio. Y voy a seguir bastante de cerca el manual, por eso es importante también que lo tengan, porque vamos a seguir párrafo por párrafo, porque escribí este manual exactamente como quiero enseñar la clase. Vamos a comenzar allí donde está el título, 2 tronos y 2 puntos de tiempo, en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 marca una clara distinción entre 2 tronos. El primer trono le pertenece al Padre. Apocalipsis 5:5 describe el momento cuando Jesús ascendió al cielo y se unió al Padre en ese trono. Es decir, el primer trono es del Padre y luego Jesús viene en su ascensión, se une con el Padre en el trono. El segundo trono le pertenecerá a Jesús solo, cuando el Señor Jesucristo entre en su reino de gloria después de la segunda venida. A veces el Nuevo Testamento describe a Cristo sentado y otras veces describe a Jesús parado. ¿Cómo puede Jesús estar sentado y parado al mismo tiempo? Bueno, en realidad, lo que Dios quiere ilustrar son 2 funciones de Jesús en el santuario celestial. Cuando dice que se sienta en el trono con el Padre, está hablando del trono de la gracia. Jesús echó a Satanás como representante o rey de este mundo, ahora el representante y rey es Jesús. Se sienta en el trono de la gracia, que dura hasta que se cierra la puerta de la gracia. Y se para ante el Padre en su función de sumo sacerdote. Se sienta como rey del reino de la gracia y se para delante del Padre como sumo sacerdote intercesor. Esta doble función de Jesús ya se hallaba predicha en Génesis 14:18, donde habla de un personaje llamado Melquisedec. Dice que Melquisedec era rey de Salem y también sacerdote del Dios vivo. Es decir, tenía ambas funciones. Era un tipo o un símbolo de Jesús. También se encuentra esta idea en el Salmo 110 y el versículo 1 al 4, a donde se describe a Jesús sentado a la diestra de Dios, pero también se le describe como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús tiene 2 funciones desde que fue al cielo: rey del reino de la gracia y sumo sacerdote
intercesor. Ahora miremos en cuanto a los dos tronos. Ya hablamos de las dos funciones de Jesús. ¿A qué fue Jesús al cielo? A sentarse en el trono de la gracia con el Padre y a servir como sumo sacerdote intercesor. Pero ahora queremos mirar cuáles son los dos puntos de tiempo. Apocalipsis 3:21, esto está en la página 22, en la parte de arriba de la página, y quiero que notemos el tiempo de los verbos. Al que venciere, aquí está hablando de Jesús, al que venciere, participio presente activo, es decir, el que vence ahora, le daré, ¿qué tiempo es ese verbo? Indicativo futuro activo. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, ¿qué tiempo? Pasado, muy bien, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuáles son los dos puntos de tiempo? Primer punto de tiempo es cuando Jesús asciende y se sienta con su Padre en el trono. El segundo punto de tiempo es cuando el Señor Jesucristo, nosotros nos sentemos con Él en su trono, en el reino. Es decir, los dos puntos de tiempo que inician y terminan los sellos son el momento cuando Jesús se sienta con el Padre en el trono, y la terminación es cuando nosotros nos sentamos con Jesús en su trono de gloria en el futuro. Ahora, después de su resurrección, Jesús pasó 40 días en esta tierra. ¿Por qué pasó Jesús 40 días acá? ¿Por qué no fue al cielo inmediatamente? Dos razones que se dan en Hechos 1:3. En primer lugar, para dar pruebas absolutas de su resurrección. Se apareció en muchos sitios para que hubiese pruebas de que Él había resucitado. Y en segundo lugar, para explicarle las escrituras a los discípulos que no habían entendido. Dice que les explicó las cosas concernientes al reino de Dios. Así que por 40 días Jesús se quedó aquí. Finalmente, después de 40 días, el Señor Jesucristo dijo: ha llegado el momento de regresar otra vez al cielo, de donde partí hace más o menos 33 años. Les prometí a los seres celestiales que iba a venir a este mundo, iba a lidiar con el enemigo, a vivir una vida perfecta, a morir por el pecado, y que prepararán la fiesta, porque después de 33 años iba a regresar al cielo victorioso. Ahora, en Apocalipsis 4, estamos en la mitad de la página 22. En Apocalipsis 4 se halla una descripción de la preparación del cielo para recibir al héroe de guerra. Me gusta referirme a Jesús como el héroe de guerra, porque estuvo aquí para la guerra, lo hirieron en la guerra, pero sobrevivió y se fue al cielo con sus heridas en el cuerpo. Es decir, en Apocalipsis 4 lo que se está describiendo es la preparación del cielo para recibir a Jesús en su ascensión. Así que vamos a ir versículo por versículo del capítulo 4 para sustraer las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Vamos al versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Se abre una puerta en el cielo. La pregunta es: ¿a dónde conduce esa puerta? ¿En qué parte del cielo está esa puerta y a dónde conduce esa puerta? El versículo 1 nos lo dice. Pero al continuar estudiando nos vamos a dar cuenta a dónde conducía esa puerta específicamente. Ahora, Juan entra entonces en visión por la puerta y en el versículo 2 dice que ve en el trono sentado a un personaje. Dice en el versículo 2: y al instante yo estaba en el espíritu, que significa que estaba en visión, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No identifica a quién está sentado en el trono. Sencillamente dice que en el trono había uno
sentado. Se abre la puerta, entra Juan en visión, ve un trono y a uno sentado en el trono. No hay ninguna evidencia de que el que está sentado en el trono se movió allí de otro lugar. Sencillamente dice que estaba allí sentado en el trono. Ahora, ¿a dónde conducía esa puerta? En realidad, en el cielo hay dos lugares en el santuario, dos puertas. La primera puerta del santuario conduce al lugar santo del santuario, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Pero luego había otra puerta que conducía al lugar santísimo, a donde estaba el arca del pacto. Así que la pregunta es, en Apocalipsis el capítulo 4, este trono dentro de la puerta abierta, ¿a dónde se encuentra? ¿Será que se encuentra en el lugar santo o en el lugar santísimo? Ya responderemos a esa pregunta en el curso del estudio. Vamos al versículo 3 en la página 23. Y el aspecto del que estaba sentado, es decir, del personaje que no se ha identificado, era semejante a la piedra de jaspe. Una piedra de jaspe es una piedra rojiza con venas negras. Y luego dice, y de cornalina. La cornalina era una piedra rojiza que tenía venas blancas. Es decir, el énfasis es sobre el color del fuego, el color rojo. Así que sigue diciendo, el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un ¿qué? Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Yo pregunto, ¿qué representa en la Biblia el arco iris? El arco iris representa la combinación de la justicia y la misericordia de Dios. Así como el sol y la lluvia crean el arco iris, de la misma manera la justicia de Dios y la misericordia de Dios se besan o se combinan. Es decir, cuando Juan ve esto, la puerta de la gracia está abierta, porque la misericordia de Dios todavía se ofrece al pecador. Quiero leerles una cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 54. En realidad, Juan no vio al que estaba sentado en el trono, sino que presenció una gloria que le ayudaba a entender que había alguien sentado en el trono. La hermana White tuvo una experiencia similar. Allí en Primeros Escritos, ella escribió, en la página 54, lo que estoy leyendo es la página 92, pero ella ahora va a explicar algo que dijo antes en el libro. En la página 54 declaré que una nube gloriosa de luz ocultaba al Padre y que no podía verse su persona. También declaré que vi al Padre levantarse del trono. Así que, ¿cómo puede decir que estaba oculto y lo vio sentado? Ahora explica. El Padre estaba envuelto en un cuerpo de luz y gloria, de manera que su persona no podía verse. Sin embargo, yo sabía que era el Padre y que de su persona emanaba esta luz y gloria. Cuando vi este cuerpo de luz y gloria levantarse del trono, supe que era porque el Padre se movía. Y por lo tanto dije, vi al Padre levantarse. La gloria o excelencia de su persona no la vi. Nadie podría contemplarla y vivir, pero podía verse el cuerpo de luz y gloria que rodeaba su persona. Es decir, que cuando dice que Juan vio uno sentado en el trono, que vamos a ver que ese es Dios el Padre, en realidad lo que vio fue una gloria que rodeaba al personaje, porque la Biblia dice que a Dios lo vio jamás. Ahora vamos al versículo 4. Quiero que usen su imaginación. Una puerta abierta en el cielo. Juan entra por la puerta, ve un trono, hay uno sentado en el trono, un arco iris sobre su cabeza. Su aspecto, hay un énfasis sobre el color rojo, el color anaranjado, que está rodeado de gloria y de luz, de fuego, por así decirlo.
Y luego nos dice en el versículo 4 algo muy interesante. Y alrededor del trono había 24 tronos. Así que imagínense, alrededor del trono están ubicados 24 tronos. Y en los tronos y sentados en los tronos, ¿quiénes estaban? 24 ancianos. Recuerden que los ancianos están sentados en 24 tronos. ¿Cómo estaban vestidos? Vestidos de ropas blancas. ¿Y qué tenían en la cabeza? Con coronas de oro en sus cabezas. No olviden esos detalles, porque vamos a tener 6 lecciones nada más sobre los 24 ancianos. Un tema muy importante. Así que imagínense alrededor del trono, 24 tronos con 24 ancianos sentados. Versículo 5. Ahora en el versículo 5 vamos a saber a dónde se está realizando esta escena. No es en el lugar santísimo. Esto está ocurriendo en el lugar santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Nota lo que dice el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían ¿qué? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Yo pregunto, ¿dónde se encontraban las 7 lámparas de fuego en el santuario? En el lugar santo. No es coincidencia que la palabra griega para lámparas es la palabra lampades, que es la misma palabra que aparece en la versión griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, la misma palabra que se usa para describir el candelabro de 7 brazos que se encontraba en el lugar santo. Es decir, el trono está ubicado ¿dónde? Está ubicado en el lugar santo. Y claro, las 7 lámparas son simbólicas de la plenitud del Espíritu Santo. No hay 7 Espíritus Santos, hay uno solo. Pero el número 7 indica que está presente allí en el lugar santo la plenitud o la totalidad del Espíritu Santo, indicado por el número 7. Ahora, no cabe duda que esto está ocurriendo en el lugar santo. Les voy a dar en unos momentos varias otras razones, pero primero les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, a donde la hermana White deja absolutamente en claro que esto estaba ocurriendo en el lugar santo. La cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 540 y 541. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Es decir, los 2 del terrenal simbolizaban los 2 apartamentos del celestial. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que acabamos de leer Apocalipsis 4:5, lo está citando la hermana White. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro. En el capítulo 5 vamos a encontrar el incensario. En su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Yo pregunto, ¿dónde se encontraba el altar de incienso? ¿En qué parte? En el lugar santo. Sigue diciendo, y aquí no deja duda alguna, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. ¿A dónde está ocurriendo esta escena? ¿A dónde conducía la puerta? ¿La puerta conducía a dónde? Al lugar santo. ¿Se movió el Padre al lugar santo? No. El texto sencillamente dice que estaba ¿qué? Estaba sentado allí. No hay indicación de que se haya movido. Ahora, hay textos en la Biblia donde dice que el Padre se mueve en Daniel 7, pero es cuando se movió del santo al santísimo. Ahora, estamos en la página 25.
Otras evidencias de que esto está pasando en el lugar santo del santuario. ¿Notaron ustedes que dice que las 7 lámparas de fuego están delante del trono? Ahora pregunto, ¿qué quedaba delante del trono? ¿Qué quedaba delante de las 7 lámparas en el lugar santo del santuario? La mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes estaba en el norte del lugar santo. El candelabro estaba al sur, directamente enfrente de la mesa de los panes. Así que, ¿qué sería el trono de Dios en el lugar santo? Tendría que ser, ¿qué cosa? La mesa de los panes de la proposición. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué dice eso, pastor? Bueno, primero, porque en el norte está la mesa de los panes y directamente enfrente, como dice el texto, está el candelabro delante del trono. Pero hay otras evidencias. ¿Cuántas pilas de panes había en la mesa de los panes de la proposición? No, había 2 pilas de panes en la mesa. 6 en una pila y 6 en la otra pila. Y nos preguntamos, ¿por qué 2 hileras de panes? Bueno, yo les pregunto, ¿qué representa el pan en la Escritura? Estamos hablando de símbolos. ¿Qué representa el pan? Representa a Jesús en persona y su palabra en forma escrita. Es decir, en la mesa hay 2 pilas de panes. Yo pregunto, ¿quién fue el que dio a Jesús? ¿Quién fue el que dio al pan? Jesús dijo, mi Padre os da el pan del cielo, en Juan 6. ¿Y quién es el pan? Jesús es el pan. 2 pilas de panes. El Padre da el pan y Jesús es el pan. No es coincidencia de que hay 2 hileras de panes. Cristo se sentó con su Padre, ¿dónde? En el trono. 2 personas, 2 pilas de panes. Además de eso, hay otras evidencias. La expresión panes de la proposición en hebreo es lahem panim. La palabra lahem es panes y la palabra panim, rostro. Es decir, lo que significa es el pan de la presencia o el pan del rostro. Hay rostros involucrados allí en relación con ese lugar. Otro dato interesante. La mesa de los panes de la proposición es el único mueble del santuario que tenía 2 coronas que lo rodeaban. Y si tienen el manual, no les estoy mencionando todos los versículos de apoyo. Hay montones de versículos aquí que no tenemos tiempo de leer, porque mi fin en la clase es que ustedes entiendan el concepto. Y luego con el manual, vayan a su casa, le va a tomar varios meses, y busquen todos los versículos y estudien todo. Y entonces van a decir, wow, en la clase como que no entendí todo, pero ahora sí lo entiendo todo. Cuando juntan toda la evidencia. La mesa de los panes de la proposición es el único mueble que tenía 2 coronas. Una arriba y otra más abajo. La altura de la mesa de los panes de la proposición y la altura del arca del pacto era la misma. Interesante. Y ustedes dicen, ¿por qué es interesante? Porque el arca del pacto es el trono de Dios en el lugar santísimo. Eso significaría que si tiene la misma altura, la mesa de los panes de las proposiciones en el lugar santo, si tiene la misma altura, debe guardar una relación con el arca del pacto, debe ser el trono de Dios en el lugar santo. Además de eso, como leímos, ahí mismo en ese salón, cuando estudiemos Apocalipsis 5, lo vamos a ver, en el mismo lugar donde está ocurriendo esta escena, está el altar de incienso. ¿A dónde estaba el altar de incienso? En el lugar santo. Además de eso, hay otro dato muy interesante, y es que en Apocalipsis 6:6 nos dice que durante el periodo del tercer sello, que vamos a estudiar en detalle, había una tremenda escasez de pan.
Y usted dice, ¿cómo sabemos que había escasez de pan durante el periodo del tercer sello? Sencillamente porque el trigo y la cebada que se usaban para hacer el pan en los tiempos bíblicos estaban supremamente costosos. Yo pregunto, ¿cuándo es que algo se vuelve costoso? ¿Cuándo es que algo se pone caro? Cuando hay escasez, se pone caro. Según Cicerón, un escritor romano, el trigo y la cebada, en el día cuando Juan escribió en cuanto al tercer sello, era de 8 a 16 veces más caro que lo normal. Es decir, durante el periodo del tercer sello, que vamos a ver que es el tiempo cuando el Estado ayuda a la iglesia papal a ascender al trono, y la iglesia papal ahora empieza a prohibir la Biblia, que es el pan de Dios, hay una tremenda escasez de pan. Nuevamente, guarda una relación la escasez de pan con la mesa de los panes de la proposición. Quiero dar un último argumento que indica que el altar, o no el altar, sino la mesa de los panes de la proposición, es el trono a donde estaba sentado el Padre y a donde se sentó Jesús con el Padre. Es una cita que encontramos en Primeros Escritos, páginas 54 y 55. Ellen White está hablando aquí del momento cuando el Padre y el Hijo se movieron del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Dice allí, la sierva del Señor, y vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿Dónde estaba ese trono donde se sentaron el Padre y el Hijo? Según las evidencias que hemos visto. ¿Dónde? En el lugar santo. Así que Ellen White ahora ve este trono. Eso está pasando en 1844. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Ahora escuchen, vi al Padre levantarse del trono. Ahora se va a mover, ¿verdad que sí? En Apocalipsis 4, ¿hay alguna evidencia de que el Padre se movió ahí? No, ¿está qué? Sentado. Pero aquí dice, en 1844, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Ahora, si entró en el lugar santísimo, ¿a dónde estaba antes? No tiene que tener la mente de un matemático para entenderlo. No tiene que ser un Einstein o un rey Salomón para entender que si se está moviendo al Santísimo, se está moviendo del lugar santo, donde la hermana White vio al Padre y al Hijo sentados en el trono. Sigue diciendo, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono. ¿De cuál trono? En el lugar santo. Después de eso, en un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¿A dónde estaban el Padre y el Hijo hasta 1844? En el lugar santo. ¿A dónde están transpirando esta escena de Apocalipsis 4? En el lugar santo del santuario, donde están las lámparas, donde está el altar de incienso y todas las otras evidencias que he compartido con ustedes. Ahora, también se mencionan relámpagos que salen del trono. ¿Qué son los relámpagos? Quiero leerles algunas citas aquí del Espíritu Profecía, Conflicto de los Siglos, página 660. Como mensajeros de Dios, hablando de los ángeles, iban y volvían a semejanza de relámpagos. Tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 704, Ellen White escribió: la luz brillante que se movía entre los seres vivientes con la velocidad del relámpago
representa la velocidad con que se terminará finalmente esta obra. Es decir, los relámpagos que salen del trono son los ángeles que están yendo, haciendo mandados enviados por el Señor para ministrar a los que habitan en la tierra. Estamos en la página 27, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Ahí es que se van a parar finalmente victoriosos los 144,000, que estudiaremos Dios mediante más adelante esta semana. Y junto al trono y alrededor del trono había ¿qué cosa? 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, ¿qué representan los ojos? Los ojos representan sabiduría. Hay varios textos en la Biblia que indican eso. Ahora, si tienen ojos adelante y atrás, estos seres vivientes, significa que son muy ¿qué? Muy sabios. Yo les pregunto, cuando hay una graduación y la gente compra tarjetas de felicitaciones para el que se está graduando, muchas veces aparece en la tarjeta cierto animal. ¿Qué animal aparece? El búho. ¿Y por qué aparece un búho? Porque el que se está graduando es muy inteligente y muy sabio, porque acaba de graduarse. ¿Y qué es la característica primordial de un búho? Los ojos. Así que aún hoy en día vemos que los ojos representan inteligencia, representan sabiduría. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan estos seres vivientes? ¿Qué son? Pues vamos a leer los versículos 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, un detalle importante. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, muy sabios en otras palabras. Y no cesaban día y noche de decir, fíjense lo que cantan, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 2 detalles interesantes en cuanto a los seres vivientes que nos ayudan a entender quiénes son. En primer lugar, dice claramente en el texto que tienen 6 alas. Y en segundo lugar dice que cantan Santo, Santo, Santo. Solo hay otro lugar, un solo lugar más en la Biblia a donde un grupo tiene esas 2 características. Isaías 6 y el versículo 1 al 3, el llamado de Isaías. Dice allí, en Isaías 6, 1 al 3, estamos al pie de la página 27 en nuestro manual. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ¿qué cosa? Serafines. Y no tengo tiempo de demostrar que los querubines se describen en forma similar. En Ezequiel 1 y Ezequiel 10, los querubines se describen en forma muy semejante a los serafines. Así que dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía ¿qué? 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Son querubines y serafines, que son los ángeles más excelsos del cielo. No son la hueste angélica común y corriente, son los ángeles más excelsos
del gobierno celestial de Dios. Así que quiero que pensemos en la escena. Aquí tenemos una puerta abierta en el cielo. Juan en visión entra por la puerta. Ve un trono. Hay uno sentado en el trono. Delante del trono, el trono estaba en el norte, al lado del sur, 7 candeleros, la plenitud del Espíritu Santo. Alrededor del trono, 24 tronos con los 24 ancianos. En medio del trono, los 4 seres vivientes están presentes allí. Ahora, quiero que noten el himno que están cantando los seres vivientes y que están cantando los 24 ancianos. Le están cantando un himno en honor al que está sentado en el trono por ser el creador. Vamos a notar Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 11. Capítulo 4 y el versículo 11. Recuerden que todos los seres celestiales están cantando este himno en honor al que está sentado en el trono. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué razón? ¿Por qué qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y paramos un momento allí. La gente dice: pero pastor, ¿acaso la Biblia no dice que Cristo es el creador? En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que es hecho fue hecho. ¿Cómo es que aquí el Padre está sentado en el trono y los seres vivientes están diciendo al Padre: tú creaste todas las cosas? Hay que leer con cuidado. Dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Están captando lo que dice el texto? No dice que el Padre creó. Dice: por voluntad del Padre las cosas fueron creadas. Da cabida de que Jesús es el instrumento del Padre. El Padre es el arquitecto y Jesús es el albañil. Por ejemplo, yo vivo en Fresno y en cada, bueno, no en cada esquina, pero en muchas esquinas encuentra uno la foto de una casa y dice: casa construida por R.J. Hill. Oye, digo, hay centenares de casas. Ese hombre sí debe trabajar duro construyendo todas esas casas. No, R.J. Hill es el arquitecto, pero otros son los que construyen las casas. ¿Me están entendiendo? Así que no dice que el Padre dice, tú creaste todas las cosas, pero luego explica: por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu Profecía. El hermano White entendió esto. En Patriarcas y Profetas, página 14, esto se encuentra en la página 28 de su manual, esta cita, Patriarcas y Profetas, página 14, dice la sierva del Señor lo siguiente: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Qué había hecho Jesús? ¿Ejecutado la voluntad de quién? Por tu voluntad fueron creadas, dice el capítulo 4 y el versículo 11. Así que dice: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos de beneficencia y amor. Así que nada más porque aquí se está cantando un himno en honor al Padre y dice que es el creador, no significa que el que está en el trono es Jesús. El que está en el trono es ¿quién? El que está en el trono es Dios el Padre. Así que ¿qué personajes tenemos presentes allí? Tenemos sentado en el trono a uno. Tenemos
al Espíritu Santo allí, representado por las 7 lámparas. Tenemos los 4 seres vivientes en medio del trono. Tenemos los 24 ancianos en tronos rodeando el trono. Pero hay algo muy interesante. ¿Quiénes están faltando? Está faltando Jesús. No está en el capítulo 4. El himno que se canta es en honor al Creador. No se dice nada de la redención en ese capítulo. Se está exaltando al Padre en el trono por ser el arquitecto de la creación. Pero en el capítulo 4 no aparece Jesús. Y uno dice, ¿a dónde estaba Jesús? ¿Acaso Jesús no se sentó con el Padre en el trono cuando fue al cielo? Porque en el trono había uno solo. Debe ser que Jesús no había llegado todavía. ¿Quiénes más faltaban? Tampoco estaba presente la hueste angélica. Los querubines y serafines sí. Pero la vasta hueste angélica, millones de ángeles, no estaban en el capítulo 4. Y nos lleva a hacer la pregunta, ¿dónde estaba Jesús y a dónde estaba la hueste angélica? Les doy la respuesta y luego, para concluir esta sesión, les voy a leer un pasaje espectacular del deseado de todas las gentes. ¿Saben dónde estaba Jesús? En el Monte de los Olivos. ¿Y saben a dónde estaba la hueste angélica? Había ido del cielo a recoger a Jesús para llevárselo al cielo en su ascensión. Cuando Jesús ascendió, dice que una nube lo recogió, ¿sí o no? Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Por qué no estaba Jesús? Porque estaba por ascender. ¿Por qué no estaba la hueste angélica? Porque habían ido a buscar a Jesús. Para llevar a Jesús, el héroe de guerra, el que venció, aunque fue herido, y ahora lo van a llevar al cielo allá para la celebración en honor al héroe de guerra. El que venció a Satanás, el que vivió su vida perfecta, el que murió por el pecado, el que cumplió su promesa de que en 33 años iba a regresar. Ahora quiero leerles la descripción más espectacular de esto que jamás haya leído. En el deseo de todas las gentes, las últimas 3 páginas del libro, se encuentra esta descripción. Todo el cielo, y esto está en el manual en la página 29, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. ¿Quiénes estaban esperando para darle la bienvenida? Todo el cielo. Mientras ascendía, iba adelante. Y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. ¿Quiénes son esos? Los que resucitaron con Jesús. Ahora me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a estudiar. La posición tradicional de la mayoría de los eruditos de la iglesia es que los 24 ancianos son las primicias que resucitaron con Jesús y Jesús llevó al cielo en su ascensión. Esa interpretación no es posible, porque los ancianos ya estaban allí antes que Jesús llegara con las primicias. ¿Están conmigo? Ahora, eso todo lo vamos a estudiar en detalle. Dice, mientras ascendía iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, ¿quién está acompañando a Jesús? La hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Por qué se le presenta a Jesús como poderoso en batalla? Porque viene del campo de batalla victorioso,
con las heridas en su cuerpo que comprueban que hubo una batalla, pero ganó. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez. ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra. ¿La qué? ¿Dónde estaban si entran? Fuera. Por eso no estaban en el capítulo 4. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Pueden imaginarse, están cantando, pero que hacen sacudir los atrios del cielo. Sigue diciendo. Ahora escuchen, van a ver la conexión con el Apocalipsis 4. La hermana White no cita Apocalipsis 4, pero sabemos que está hablando de Apocalipsis 4 por las características. En Apocalipsis 4 habla de uno sentado en el trono, no lo identifica. Habla de 4 seres vivientes, habla de 24 ancianos. En el capítulo 5 de un cordero como inmolado, pero no identifica quiénes son. La hermana White no usa los símbolos, sino que interpreta los símbolos y nos dice qué representan esos grupos o personas. Ahí está el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. Y en derredor el arco iris de la promesa. ¿Había un arco iris en Apocalipsis 4? Antes que Jesús llegara. Sí. ¿Había un trono allí? Sí. ¿Había uno sentado en el trono? Sí. Sigue diciendo. Ahí están los querubines y los serafines. ¿Quiénes son esos? Los 4 seres vivientes, obviamente. Y luego habla del otro grupo. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Ahora, algunos dicen, un individuo una vez me dijo, esos son 3 grupos. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, otro grupo, los representantes de los mundos, otro grupo. Más adelante les voy a demostrar que esa es la forma de la hermana White escribir. En muchos otros sitios ella repite algo 3 veces y se está refiriendo a lo mismo. Ahora no les voy a presentar esas citas, pero vamos a estudiarlo cuando hablemos de los 24 ancianos. Es decir, cuando ella dice los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, dice están congregados. ¿Quién sería ese grupo? Los 24 ancianos. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Los representantes de los mundos que nunca cayeron. Los hijos de Dios que se mencionan en el libro de Job. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales fue Satán, porque era Antiguo Testamento. Todavía él representaba este mundo, porque Jesús no lo había vencido. Entonces los 24 ancianos son, vamos a encontrar los ángeles más excelsos y poderosos del cielo. Los identifica la hermana White, que Dios colocó para representar a los mundos no caídos. Ya más adelante vamos a hablar y vamos a presentar todas las pruebas. Sigue escribiendo. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar ¿qué? La bienvenida al Redentor. Están ansiosos por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero ahora fíjense, pero con un ademán posible o así, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre.
Ahora sabemos quién estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? La hermana White no dice uno sentado, dice el Padre. En vez de querubines y serafines, dice, en vez de seres vivientes, dice ¿qué? Querubines y serafines. En vez de 24 ancianos, dice representantes de los mundos que no cayeron, los hijos de Dios. Entra a la presencia de su Padre. Se va a presentar, en Apocalipsis 5 dice que se presenta como cordero ¿qué? Inmolado. La hermana White no va a hablar de cordero inmolado, sino que va a presentar a Jesús con las heridas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. ¿Cómo se está presentando a Jesús? ¿Cómo qué? Como cordero inmolado. Apocalipsis 5, que será nuestro próximo estudio en la primera sesión de mañana. Presenta los trofeos de su triunfo. ¿Quiénes son los trofeos de su triunfo? Los que resucitaron con él. ¿Esos son los 24 ancianos los que resucitaron con él? No, porque los 24 ancianos estaban presentes allí antes que Jesús presente los trofeos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con él como representantes, me gusta decir la cuota inicial, el down payment de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Una pequeña muestra. Se acerca al Padre. Apocalipsis 5, 7, que vamos a estudiar en la próxima lección, vamos a ver eso. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Se hizo el plan desde antes que existiera el pecado en el universo, de que el Padre y el Hijo iban a implementar un plan para redimir a la raza humana. Sigue escribiendo, Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, fíjense cuál es la pasión de Jesús. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Yo necesito saber, Padre, si lo que yo hice es suficiente para traerme a todos. Te traje esta muestra, sí, estas primicias, los primeros frutos, pero yo necesito oír de tus labios que lo que yo hice fue suficiente para traer a todos mis hermanos y hermanas acá. Noten, se oye entonces la voz de Dios, proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que nunca cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Y saben qué viene ahora interesante? La hermana White va a citar Apocalipsis 5, 12 y 13. Así sabemos que la hermana White aquí está comentando sobre Apocalipsis 4 y 5. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Y ahora cita Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero. Ahora el himno es en honor al Redentor. Capítulo 4 en honor al Creador, porque el Redentor no había llegado. Ahora el himno es en honor al Redentor.
dice, digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman. Ahora quiero que noten un detalle muy importante que notaremos un poco más adelante. Y es que este himno se está cantando en el cielo. Dice, el cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Pero cuando ustedes van a Apocalipsis el capítulo 5, ahí dice que no solamente cantó el cielo, sino que dice el cielo, la tierra, los que están debajo de la tierra y los que están en el mar cantaron este himno. Pero no todos cantaron el himno por primera vez. Vamos a encontrar que este himno se va a cantar al final de la historia cuando todos los redimidos estén. Tanto los que están en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra, los que están muertos, los que murieron en el mar, todos van a estar allí cantando este glorioso himno, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Les quedó claro Apocalipsis 4? Pero todavía falta lo mejor. El capítulo 5 describe lo que acabo de leer del deseado de todas las gentes. La hermana White lo describe de una forma sencilla, como si fuera una niña escribiendo. Lo vio en visión y cuadra perfectamente con lo que dice la Sagrada Escritura. Así que en nuestro próximo estudio, en la próxima sesión que será mañana en la tarde, vamos a hacer un estudio detallado de Apocalipsis el capítulo 5, que habla de la llegada del Señor Jesucristo al cielo para la gran celebración de su victoria. Y hablaremos de la gran victoria final, cuando en la batalla de Armagedón el Señor Jesucristo vencerá a los poderes de la tierra que querían acabar con su pueblo, porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué gran Dios, hermanos y hermanas, servimos nosotros!